Emmanuel. Históricamente, Israel, o mejor dicho, el rey de Judá, en ese tiempo había alguien que estaba reinando y ese rey se llamaba Acaz. Acaz era un rey débil, era un rey idólatra. El reino del norte, hablamos de Israel, hablamos de Efraín, Siria, estamos hablando de Harán, que tenía su capital allá en Damasco, formaron una alianza militar precisamente para resistir al imperio asirio. Ya Dios había prometido que a causa del pecado que había cometido el reino del norte, iba a ser invadido por un reino. Y Dios había dicho que el luto iba a ser su mejor consuelo. Iba a haber muerte, iba a haber destrucción. Los asirios estaban ya acercándose para destruir el pueblo de, o mejor dicho, la nación o el reino del norte. ¿Y qué quisieron hacer ellos? Cuando el reino del norte se avecina de que este imperio asirio estaba avecinándose, se estaba acercando para destruir el reino del norte. Recuerde que ellos están en su pecado, ellos están en su idolatría, ellos no están en Dios. Ellos tienen becerro de oro en la puerta de la entrada y becerro de oro en la puerta de la salida, de extremo a extremo. Tienen al pueblo metido en idolatría total. Ningún hombre se había levantado para adorar a Dios. Ningún hombre se había levantado para exaltar el nombre de Dios. Nadie amaba a Dios. Ahí todos estaban que el pecado más simple era el pecado que en el pueblo de Israel se abominaba, o en el pueblo de Judá, o en el reino de Judá. Entonces, cuando ellos se avecinan de que el reino de Asiria viene a destruirlo, ellos quisieron obligar a Judá para que se unan a ellos. Y como Acaz se negó, entonces decidieron invadir a Jerusalén y decidieron reemplazar a Acaz por otro rey. Fue lo que estuvimos leyendo. Entonces, Judá entró en temor porque militarmente Judá era inferior a el pueblo o al reino del norte. Recuérdese que en el reino del norte habían 10 tribus y en el reino del sur solamente se quedó una tribu más la media tribu más los levitas y sacerdotes. Entonces ellos sabían, o él sabía, que no podía competir con el reino del norte si ellos iban a invadirlo. Él se llenó de temor, se llenó de miedo. Así es que Isaías dice, y vino la nueva, en el versículo 2, capítulo 7, versículo 2, exacto, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Oiga, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Cuando Acaz se da cuenta de esto,
le entró un temor tan grande que él parecía como cuando los árboles se estremecen a causa del viento. Así estaba su corazón. Dios le envía al profeta Isaías para hablarle a Acaz y le dice: no temas. El hombre tenía miedo. El hombre estaba atemorizado. Y él le dice: no temas. Esos dos reyes, Siria y Israel, no prevalecerán contra Judá. Aleluya. Y para confirmar la palabra, Dios le dice: pide una señal a través del profeta. Pide una señal. Y la señal que tú pidas se te va a dar. Es más, pide una señal en el cielo. Pide una señal en la tierra. Pídela como tú quieras, que lo que yo estoy hablando es palabra de Jehová. Sucedió que él decidió, como mismo escuchamos las escrituras, decidió no pedir señal. Y por eso usted ve que en el versículo 14, él dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La señal de Emmanuel significa: Dios está con nosotros. Wow. Judá no sería destruido porque Jehová estaba a su lado. Aún con un rey incrédulo como era Acaz, Judá no iba a ser destruido. Ahora, ¿por qué razón Dios promete a Emmanuel? Dios promete a Emmanuel porque necesitaba afirmar la paz en la cabeza, en el corazón, en la decisión, en ese corazón que estaba estremecido del rey Acaz, y para que Acaz, a través de la palabra prometida, traiga esperanza al pueblo. Le está diciendo que Dios mismo estaría con ellos. Y si estamos hablando del Dios que ya se reveló, que usted conoció, el Dios creador, el Elohim, el Mahén, el Dios que provee, Jehová Jireh, el Yahweh, el Dios de pacto. Si estamos hablando de que ese Dios va a estar contigo, o no que va a estar, sino que Emmanuel ya es que estará ahí en medio, como rayos, dos reinos que se unan de la tierra van a poder destruirte. Así es que él le muestra que la salvación era eminente para ellos porque Dios había prometido estar en medio de ellos. También le hace esto para anunciar una nueva esperanza futura. Aunque Judá iba a caer como quiera más tarde, porque usted sabe que cuando cayó el rey o el reino del norte, pasaron unos 270 años aproximadamente y luego cae el reino del sur. Ahora, durante esa misma profecía, él le dice claramente que no tengan miedo, ellos no van a poder, porque ya Jehová había preparado al reino asirio para destruir al reino del norte. Así que el plan que ellos tenían no se le iba a dar.
de unirse para ir a invadir a Judá. Ahora, el cumplimiento de Emmanuel tiene dos connotaciones, tiene dos explicaciones, y nosotros queremos hablar de esas dos explicaciones, porque cuando leemos la Biblia y no contextualizamos, entonces sacamos los textos fuera de contexto y perdemos ciertos matices importantes que no nos permiten conocer la historia de Israel y la historia de Judá. ¿Cuál fue el primer cumplimiento que tuvo esta profecía de Emmanuel? Algunos estudiosos piensan que la señal inicial se pudo haber referido al niño que iba a nacer en esa misma generación. Algunos piensan que pudo haber sido el hijo del mismo Isaías, que cuando usted lee el capítulo 8, versículos 3 y 4, simboliza la presencia de Dios que en medio de su pueblo, cuando había crisis. En el punto, amado, de que iba a nacer, iba a crecer, pero que Siria no iba a poder derrotar a Israel, a Judá, sino que iba a destronar al pueblo o al gobierno del norte y que no le iba a llegar. Entonces, lo primero que vemos es ese primer cumplimiento. Vemos ese cumplimiento porque Dios no permitió que estos dos reinos se unificaran para que destruyeran al pueblo de Judá. Yo quiero hacer una pausa hasta aquí para saber si me estoy dando a entender. Quiero saber. Amén, amén. Los demás. Amén, 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 amén. ¿Están entendiendo de Amén, que, siervo. de que el Dios Emmanuel no se estaba refiriendo en primer punto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En el primer punto era refiriéndose a que Jehová iba a estar, le iba a dar una señal a ellos de que un niño iba a nacer y que ese niño que iba a nacer era una señal de que Dios no iba a permitir que estos dos reinos destruyeran a el reino del sur, dígase a Judá, que fueron los dos que dijeron voy para allá, vamos a unificarnos y vamos a ir a destruirlo. Entonces, esto es un punto muy importante de usted conocerlo. Ahora, esto sí tiene un cumplimiento mesiánico, porque la única virgen que da a luz, la única virgen sin haber tenido marido que da a luz ya es cuando en Mateo capítulo 1 nosotros leemos que Jesús nace, o mejor dicho, el ángel llama a María y se le revela y le dice que ella iba a concebir y ella iba a dar un hijo, y ese hijo se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, esta profecía tuvo dos cumplimientos. Uno, que fue de manera inmediata. El reino del norte no pudo invadir a Judá con el otro reino que se unificó para evitar la destrucción de los asirios, que era lo que ellos querían hacer. Ellos querían unificar todos los reinos, unificar a Judá más esos dos reinos que estaban reunidos ya para enfrentar a los asirios, ¿verdad? Porque tenían miedo. Ahora bien, Dios no permitió eso
Y sucedió que los asirios destruyeron el reino del norte, esparcieron todas las tribus, fueron destronadas, fueron desmoronadas, acabaron con todo. Fue un reino poderoso que Dios levantó. Mas, sin embargo, ese reino no pudo ni siquiera avecinarse a la puerta de Judá. Aleluya. Porque Dios había dicho que ellos no eran los que lo iban a destruir. Israel, 270 a 300 años después, es invadido por Babilonia, pero precisamente es por el pecado que Judá había cometido. No porque los asirios, no porque el reino del norte haya tomado la decisión de ir a destruir. Déjeme decir algo. Dios es el que tiene el control absoluto de todos los reinos. Él es Jehová, el dueño y el que gobierna los reinos en la tierra, los reinos del cielo, lo que gobierna las huestes celestiales, el reino del mal. Dios es que gobierna a Satanás y a todos sus demonios. Dios es el que gobierna en todas las esferas de la tierra. Dios es el que gobierna todos los hemisferios, el reino animal, el reino acuático, el reino celestial. Todo es gobernado por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Entonces, ningún reino, ningún gobierno puede invadir a un pueblo de Dios sin Dios autorizarlo. Y la profecía que Dios había dado se tenía que cumplir. Por eso, el Dios Emmanuel se levanta para permanecer y estar con Israel, con Judá, en medio de la guerra entre el gobierno del norte, los asirios y el otro reino que se unificó para destruir a Judá. Dios no lo iba a permitir porque su palabra se tenía que cumplir. Dios es Dios de dioses y Él es el Señor de señores. Entonces, quiero cerrar porque ya la otra parte del cumplimiento de Emmanuel cuando Cristo nace ya quedará para la próxima semana. Queríamos hablar específicamente de que usted comprendiera que cuando nace la profecía de que Dios levantará o Dios iba a dar una señal para evitar la destrucción de Judá, en ese momento tuvo un cumplimiento. Tuvo un cumplimiento y nunca pasó. Judá no pudo ser destruido por el reino del norte. Al contrario, los asirios avanzaron con todas sus tropas, destruyeron, carbonizaron y esparcieron, y todas las tribus que estaban en el norte fueron esparcidas, fueron destruidas y fueron enviadas lejos. En resumen, Jehová promete a Emmanuel en Isaías 7:14 por 3 razones. Número 1, el rey Acaz y Judá estaban atemorizados por una invasión. Dios quería darle una señal de su presencia y de su fidelidad en medio de ellos. La profecía aseguraba que Dios estaba con ellos y que Israel no iba a destruir a Judá. O sea, el reino del norte no iba a destruir al reino del sur. Más allá de lo inmediato, esa palabra proyectaba a un futuro
al nacimiento del Mesías, al nacimiento de Jesucristo, el verdadero Emmanuel, que de eso hablaremos el próximo lunes. Y desde ahí en adelante vamos a estar hablando sobre la manifestación de todos los nombres de Jehová en la persona de Jesús, que quedará claro por sentado que usted va a poder decir con palabras, con letras, con fundamento bíblico, que Jesús es Dios en la tierra. Emmanuel, termino con esta frase, Emmanuel fue la señal de que Dios no abandona a su pueblo en medio de la crisis, en medio del temor, en medio del pánico. Acaz, su corazón se estremecía como los árboles son estremecidos por el viento. Mas, sin embargo, la palabra de Jehová tuvo cumplimiento. Y los asirios, Israel, el reino del norte, no pudo destronar, no pudo llegar, quitar a Acaz de rey y poner al que ellos querían, porque la palabra de Dios tuvo un cumplimiento inmediato. Ya en Cristo es la evidencia eterna de que Dios decidió habitar con nosotros. Y eso lo vamos a ver el próximo lunes. Dios le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Amén, amén. Dios bendiga más a todos. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén, amén. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén.